Y nos acompañan, nada menos, para mí es un privilegio, primero que sean mujeres, y después mujeres inteligentes, y después que todo el conocimiento que tienen nos lo puedan el día de hoy, una partecita o una parte muy grande, compartir de sus experiencias en este tipo de temas. Lorena, te agradezco mucho el que estés aquí. Yo sé que eres una persona sumamente ocupada. Ahorita en el Congreso están tratando asuntos importantes, y el hecho de que nos hayas dado un poco de tu tiempo es para nosotros en nuestro UNAM muy grande, el que nos puedas aportar el día de hoy. Igual a la comisionada, le agradezco, comisionada Viviana, que nos hayas también dado un poco de tu tiempo. Sabemos que andas también trabajando arduamente con este tema de la transparencia. Y pues bueno, comenzamos con la proyección que tiene la comisionada. Antes voy a dar su semblanza, que de las dos es muy amplia. Voy a hacer un resumen o un extracto de la maestra Elsa Viviana Peralta. Es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene maestría en Administración Pública por el INAP, y actualmente está cursando el doctorado en Administración y Política Pública. Fue Contralora General del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y encargada del despacho de la Oficina de Información Pública de ese tribunal. Fue asesora del presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y secretaria técnica. Impartió capacitación en materia de transparencia al 100% de los servidores públicos del Poder Judicial del Distrito Federal. Ha participado en diversos foros de transparencia y protección de datos personales en la República Mexicana y en el ámbito internacional, en países como Perú, Uruguay, Colombia, España y Chile. Actualmente imparte los temas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México, en el Diplomado Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México. Fue coordinadora del primer Comité de Igualdad de Género en el Instituto Nacional de Administración Pública y participa habitualmente en programas de radio y televisión como especialista en la materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos. Y bueno, pues actualmente sigue siendo comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Eso fue nomás una breve reseña de su semblanza. Igual que Lorena, vamos a hacer una reseña porque es muy amplia la experiencia que tienen en los temas. Y te agradecemos mucho, comisionada, y podemos comenzar contigo, que nos vayas empezando a meter en este tema que para nosotros en el sindicato va siendo nuevo, y que esto nos sirva para posteriormente tener datos, información sobre este tipo de aspectos y que nos sirvan en el estudio. Te agradecemos mucho. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. Es un honor para mí estar en esta mesa y pues estar ante este público y corresponder también, ¿no?, en un poco a lo mucho que yo he recibido de la UNAM y de sus trabajadores, porque obviamente uno cuando estudia en la UNAM, pues los trabajadores de la UNAM es aquella parte que no se ve, pero sí se siente, ¿no? Entonces, yo la verdad, el estar aquí me da muchísimo gusto, es devolver un pedacito, pero además un pedacito de lo mucho que sigo recibiendo aún cuando estoy fuera, porque es un honor decir que soy egresada de la universidad, ¿no? La verdad es que eso es algo que me enorgullece mucho, y también devolver un poquito a las atenciones que de manera particular el UNAM ha tenido con nosotros, a través de Martín, que también nos ha hecho el honor de acompañarnos en algunos eventos y de interesarse porque ustedes puedan acceder a una cantidad de información relacionada con los temas que nos ocupan en el instituto. Y la verdad, este intercambio, este acercamiento entre el tema sindical y el tema del instituto, pues es
algo que me congratula muchísimo porque se muestra ese interés que tienen ya los sujetos obligados, llámese sindicatos, ¿no? Ahora en el tema de la transparencia se están preocupando y ocupando además en involucrarse en todo esto, y la verdad es que bueno, pues esto es algo digno de agradecerse, de festejarse y de congratularse. Agradezco que hayan implementado este foro denominado Instrumentos Jurídicos para la Pacificación del País. Me pareció el tema bastante interesante, y particularmente pues que me hayan concedido poder hablarles a ustedes en estos breves minutos sobre la confidencialidad y transparencia de la información en México. Quisiera pedirles que agradezcan también a su secretario general por permitirnos llevar a cabo este evento, a Alberto Pulido Aranda, el secretario de prensa, a Martín, desde luego, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Martín. Es un honor estar en este recinto de los trabajadores universitarios, compartiendo el escenario en esta conferencia, y desde luego pues a quien me acompaña para poderles dirigir algunas palabras, a la diputada Lorena Villavicencio, que es un honor también para mí que coincidamos aquí con una persona que me consta también su trabajo en la Ciudad de México desde hace muchos años. Ha sido una labor en las diferentes trincheras, y bueno, pues ahora coincidimos en esta mesa. Muchas gracias, diputada, por estar aquí todos. Gracias. Si me ayuda alguien al ir pasando, yo voy a ir hablando, y si me ayudan a seguir las ideas, son las mismas que están plasmadas ahí, por favor, ¿sí? Yo quisiera comenzar a platicarles sobre el papel de la transparencia y el acceso a la información como un instrumento jurídico para la pacificación. Esto para mí parte de una premisa básica. En una sociedad donde se violan los derechos de los ciudadanos, cualquiera que estos sean, afecta la paz social o abona un clima o contexto de violencia, pues esta no solamente se refiere a una agresión física, sino también a la vulnerabilidad del ejercicio pleno de los derechos y libertades de las personas. En este sentido, es importante destacar que la transparencia y el acceso a la información, como tienen ustedes ahí en la definición, de acuerdo a lo que comprende que es solicitar, investigar, etcétera, permite, en primer lugar, el ejercicio de un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna, y en segundo lugar, contribuye al arribo de un nuevo estadio de la sociedad donde las personas se encuentran más informadas, con mayor conciencia de su papel en la sociedad y una convivencia más armónica entre los miembros de una colectividad. Es así que en materia de transparencia y acceso a la información se cuenta con un marco normativo, tanto en el ámbito federal como local, que contribuye a dos aspectos fundamentales para la pacificación en este país. Primero, hay una idea fundamental, que es romper con el silencio y la opacidad en el actuar gubernamental. Esto es importantísimo si queremos lograr nuevamente un ámbito de confianza en nuestro país y un ámbito de paz. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar a confiar, y comenzar a confiar en nuestras instituciones. Y no podemos confiar si no podemos ver qué hacen, si no se ve a través de esa transparencia lo que están haciendo. Generar esta confianza de la función pública es fundamental para llevar a cabo una efectiva gobernanza. Ambos aspectos constituyen grandes líneas estratégicas en las que se estructuran diversas acciones para contribuir a lograr la paz social tan anhelada actualmente por nuestra sociedad. De este modo, el abrir el conocimiento público a todo lo que se realiza en el gobierno en materia de presupuesto, combate a la corrupción e impunidad, apoyo a víctimas de la violencia, a la persecución del delito y en general al conocimiento de la verdad, deriva en un nuevo perfil del Estado ante una sociedad más exigente en cuanto a información se refiere. Por otra parte, el poner a disposición de los ciudadanos la información acerca de los procesos de toma de decisiones en el ámbito gubernamental, sin duda, propicia una mayor confianza en torno a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y favorece un mayor diálogo entre gobernantes y gobernados. Actualmente ese diálogo creo que se ha roto, creo que está un poco desquebrajado. La propuesta de pacificación es uno de los 10 ejes estratégicos que conforman el plan de seguridad del próximo gobierno. Se ha puntualizado que construir una cultura de la paz permitirá liberar a las actuales y definitivas generaciones del odio y la violencia en el país.
Con la pacificación inicia el proceso de reflexión nacional. La propuesta busca el entendimiento entre todos los mexicanos como vía para la paz e incluye la amnistía, el eventual indulto y las leyes de justicia transicional. La que sigue, por favor. ¿Me están siguiendo? Sí, gracias. El objetivo común del gobierno federal será la pacificación de este país, de esta sociedad que vive una violencia extrema, que debe transitar hacia la pacificación, hacia un Estado de Derecho y el respeto a las instituciones. El eje central del proceso de pacificación será con énfasis en los derechos humanos, en el derecho a la verdad, para la cual se están creando comisiones de la verdad, para trazar una ruta hacia el pacto de pacificación nacional. Es aquí donde hago un alto para hacer notar que el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos en un eje transversal con el tema anticorrupción cobran relevancia. La propuesta de pacificación es uno de los 10 ejes estratégicos que conforman el plan de seguridad del próximo gobierno. Me voy a centrar, ¿esos son verdad los 10? Sí, gracias. Con la pacificación inicia el proceso de reflexión nacional. La propuesta busca el entendimiento entre todos los mexicanos como vía para la paz e incluye la amnistía que les decía y el tema de las leyes. En este decálogo del plan de pacificación, ¿estamos ahí? Ok, gracias. La tecnología luego nos traiciona, ¿no? En este decálogo, ahí me alcanza, ¿no? En este decálogo hay varias cosas que hacer. Hay que llevar a cabo una consulta para elaborar la iniciativa de pacificación del país. Se explorará que incluya amnistía, indulto o recursos de leyes especiales y de justicia transicional. La consulta a víctimas que les había platicado. No habrá amnistía para quienes hayan cometido actos violentos. La consulta se realizará en aquellos estados que la han sufrido más. Se buscará amparar a niños cooptados por el crimen organizado, campesinos, productores de droga o presos por delitos políticos. Se intensificará la reconstrucción de las instancias de procuración e impartición de justicia, sobre todo a nivel local. Se integrarán comisiones de la verdad con la sociedad civil, sacerdotes o pastores o expertos internacionales. Y la estrategia para combatir el narcotráfico será atacándolo como un ente económico, con la unidad de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero. Y aquí de la mano iría también la inversión y la generación de empleo. Regreso del ejército a los cuarteles en 3 años cuando concluye el fortalecimiento de los cuerpos policíacos. El combate a la corrupción se erige como el eje central del plan de pacificación y por eso es que el tema de acceso a la información y al andamiaje construido en un sistema nacional de transparencia es una base fundamental de este sistema anticorrupción y de la implementación de una serie de políticas que tienden a lograr, primero que nada, abatir este tema. ¿Ya me alcanzaron? Después de ahí viene el otro círculo relacionado con el papel entonces de la transparencia en la pacificación del país. ¿Cuáles serían las líneas de acción en este sentido? Y comentábamos hace rato antes de iniciar la plática que la verdad es que es importantísimo tomar en cuenta estos aspectos porque ayudan mucho a lograr no solo que los ciudadanos participen y se involucren con el derivado del ejercicio de su derecho de acceso a la información, sino que también tomemos conciencia que lo que sucede en nuestro país, aterrizado vía conductas de corrupción, las propiciamos todos las propiciamos y seamos conscientes de que hay un alto el que tenemos que hacer y comenzar a cambiar muchas conductas de parte nuestra. Una conducta tan sencilla como no tirar basura, como dejar pasar, como formarnos en la fila, como hacer una serie de acciones desde el punto de vista personal que implican paz. Cuando alguien se mete en la fila, nos enojamos todos, ¿no es cierto? Cuando se inundan las calles, nos enojamos todos. ¿Pero por qué se inundaron? Pues porque todos tiramos basura, porque todos contribuimos de una u otra manera. Ojo, yo no estoy diciendo que todos seamos corruptos, ojo, no.
Estoy diciendo que tenemos una serie de conductas que podemos ir modificando para generar desde nosotros aspectos de paz que se vayan configurando en un esquema mayor. El empezar por uno mismo ayuda a hacer una energía que se va generando hacia afuera. Y esto ayuda a que las cosas sean mejores en mi entorno, en mi comunidad, en mi ciudad, primero en mi colonia, en mi ciudad, en mi lugar de trabajo, en todo mi entorno social, económico, laboral, político, etc. Es así que hay que impulsar entonces el despliegue de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales como derechos humanos transversales, progresivos e impulsores de otros derechos. Hay que fortalecer los procesos de integración y vinculación de los sistemas nacionales de transparencia, de anticorrupción, de fiscalización y archivos que permitan desarticular los mecanismos de prácticas de corrupción y de ineficacia administrativa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos, hace rato platicaba en la entrevista, cuando tenemos una gestión administrativa demasiado, voy a utilizar la palabra en un tono que espero no suene tan peyorativo, pero demasiado burócrata, esto genera corrupción. Esto genera prácticas en las que, pues con tal de que las cosas se agilicen, se da la pauta a incentivos perversos para agilizarlas. Y buscamos que se realicen esta serie de circunstancias con la finalidad, con la finalidad de lograr un mejor resultado. Este resultado no se traduce en una gestión eficiente, no resulta un gobierno efectivo y por tanto lograremos algún resultado solo en nuestro beneficio, pero a la larga esos resultados suman en perjuicio de todos. Entonces, aquí profundizar en esta cultura de la transparencia y de todo este esquema de rendición de cuentas de los servidores públicos, la construcción de ciudadanía informada y con conciencia social, el gobierno abierto, la participación ciudadana, el fortalecimiento de la gobernanza, la construcción de la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones y gobiernos abona a resolver parte de estas cosas. Hay que darle también a la transparencia no solo el sentido de romper el silencio y la opacidad de las acciones de gobierno, sino fundamentalmente como una plataforma de conocimiento orientada al tema que particularmente nos ocupa hoy, al desarrollo y la paz social. La paz social y el desarrollo van de la mano. Cuando las personas vivimos en un entorno donde nuestras necesidades se satisfacen, es fácil vivir en paz, porque no tendrían las personas que buscar otro tipo de incentivos para lograr un bienestar económico que muchas veces está escondido en prácticas perversas, ¿no? Entonces, si eso genera que no haya paz, ¿no? No digo que sea exactamente la causa, pero bueno, eso es una parte. Hay que consolidar a la transparencia como un mecanismo interactivo de diálogo constructivo y pacífico entre gobernantes y gobernados. Acceder a la información implica que estemos nosotros también como ciudadanos conscientes de lo que se está haciendo y cómo se hace para que podamos participar en esa toma de decisiones a través de los diferentes mecanismos que también la ley establece. Muchos de nosotros creemos que participar es alzar la voz, es solo quejarnos cuando nuestras quejas además se quedan en el vacío, no llegan a donde tienen que llegar. A través del acceso a la información nos permite conocer a dónde tengo que canalizar mis peticiones, a dónde tengo que acudir para de manera adecuada hacer ver aquello que necesito, exigirlo y lograr un resultado, que no necesariamente sea a través de prácticas en las que tengamos que estar gritando o pidiendo las cosas como si se nos hiciera un favor. Eso no es diálogo entre gobernantes y gobernados y tampoco abona la pacificación. Acabamos de tener un evento muy desastroso recientemente, pues donde la gente está cansada, se advierte un cansancio. Muy rápido. En este proceso de pacificación, las reservas de información y la confidencialidad deben aplicarse de manera muy estricta conforme al marco normativo aplicable para que la transparencia sea una herramienta eficaz en la construcción de la verdad, para que las comisiones de la verdad que se vayan a integrar tengan resultados objetivos y útiles para el ejercicio de los derechos de las víctimas. Hay por ahí una jurisprudencia que me gustaría que checaran, es una jurisprudencia de
creo que es 93 o 96, que tiene que ver con el caso de Aguas Blancas y donde se establece realmente la construcción de esa necesidad de una ciudadanía informada, con conciencia ciudadana, para que sea más participativa. Y esto derivó precisamente que de un acto tan violento, cuando se ejerce la facultad de atracción por parte de la Corte, el mismo gobierno cierra la información y no se puede saber, no se puede investigar qué pasó, y eso genera un esquema de impunidad que a la vez en las personas también deja un ambiente de que no hay justicia, ¿no? Un ambiente de una necesidad en la que pues no pasa nada frente a actos tan difíciles, en los que además lo primero que sucedió fue ocultar la información. Y por más que se quieren construir mecanismos para que esa información salga, para que esa información ayude a impedir este tipo de circunstancias, pues resulta que esto no se traduce de esa manera y la gente se queda con un mal sabor de boca, ¿no? En ese sentido. Y empieza a perder confianza porque sabe que frente a actos así, pues nunca va a pasar nada, ¿no? Es aquí entonces que para que realmente haya comisiones de la verdad o mecanismos que logren esa justicia, pues sí se necesita que se construya un andamiaje en el que haya archivos, en el que haya documentación, en el que queden las bases procesales sustentadas, de tal manera que esa información sirva para construir políticas, decisiones sobre las cuales eso no vuelva a suceder y tengan muchas otras cosas que una mejor manera de resolverse. La transparencia, el acceso a la información y los archivos deben ser impulsores de reconstruir la verdad y la memoria histórica de nuestro país. Un ejemplo ha sido el tema del 68, que acabamos de recordar estos 50 años que sucedieron. Y tenemos muchos archivos, tenemos mucha información, y que no muera ese tema después de 50 años es importante para recordarnos todo lo que tenemos que construir. Tuvimos un evento, ¿verdad? Muy bonito en el instituto, donde nos acompañaron, ¿no? Para llevar a cabo este evento, y aparte nos entregaron una medalla muy bonita conmemorativa del evento, y nos damos cuenta todo lo que hay que trabajar porque seguimos en un tema así. En síntesis, y con esto voy cerrando, la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos son factor del fortalecimiento del diálogo informado entre la ciudadanía y las autoridades institucionales en este proceso de acceder al derecho a la verdad para fortalecer la paz social y la democracia nacional. Se ha puntualizado que construir una cultura de la paz permitirá liberar a las actuales y definitivas generaciones del odio y la violencia. De verdad, debemos trabajar mucho con la pacificación. Para mí, el tema de acceso a la información, hace rato comentaba que me gusta mucho. Es una materia, lo que hago de verdad me hace sentir muy satisfecha, y trabajar en el órgano garante con el cargo de comisionada es algo que me enorgullece. Ser parte de la construcción de estas herramientas para lograr esta participación en la que todos podamos tener una adecuada información y un adecuado entendimiento entre autoridades y ciudadanos, creo que es una herramienta fundamental como vía para lograr la paz que tanto necesitamos. Ese respeto que necesitamos tener entre gobierno e instituciones, hay que rescatar esa confianza que hemos perdido. Decía yo hace rato, cuando la sociedad se ve suelta, ¿no?, de todas aquellas instituciones en las que confiaba, y aquí voy a finalizar diciendo esto, las instituciones en las que confiaba, como podían ser nuestros sindicatos, como podían ser nuestros partidos políticos, como podían ser cualquier otro tipo de gremios, que no están mal, al contrario, creo que debemos rescatarlos. Son estos mecanismos que nos permiten, a través de ellos, alzar nuestras voces en un ámbito de confianza que sirva para realmente defender nuestros derechos, canalizarlos a donde tienen que llegar y lograr esos diálogos y esos resultados que esperamos de los gobiernos. Por eso, para mí,
La confidencialidad, la transparencia, los archivos, en general el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas son instrumentos jurídicos muy importantes en este momento para construir la pacificación de nuestro país. Ustedes como sindicato tienen mucho trabajo que hacer. Hay un gremio muy importante que es el de los trabajadores, que tenemos que rescatar, que tenemos que volver a posicionar nuestros derechos laborales en un entorno moderno, en un entorno de trabajo, en un entorno de productividad que tanta falta nos hace también en este país. Por eso va de la mano este tema de pacificación con un desarrollo que nos lleve a todos a un bienestar social que tanto necesitamos y que nos merecemos, porque como mexicanos somos muy buenos y estoy segura que sabremos salir adelante, como muchas veces lo hemos hecho, de todos estos procesos con estas herramientas que yo les pongo en su conocimiento. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias. La comisionada, la maestra Elsa Viviana Peralta, tocó uno de los temas principales que este gobierno que va a entrar a partir del 1 de diciembre ha estado planteando en el sentido del combate a la corrupción. Bueno, efectivamente todos los elementos que nos ha aportado son indispensables para poder combatir este flagelo. Y uno de ellos que yo me quedo con ese elemento es la confianza, que cada vez se va rompiendo, se va desmembrando, y entonces estamos en una situación de incertidumbre, y eso es lo que va a opacar el diálogo. Y entonces efectivamente necesitamos esa transparencia para poder tener esa certidumbre y poder ir combatiendo esa corrupción. Te agradecemos mucho, comisionada. Vamos contigo, Lorena. Lorena, yo quisiera que tú tienes una amplia experiencia, eres una luchadora social desde hace muchos años, has estado en el fraguar ahí, hasta dentro del propio partido donde se militaba, has andado ahí trabajando para que tengas un espacio que realmente se te reconozca, y lo has estado logrando como luchadora social. Desde la Cámara de Diputados, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Cómo crees que vamos a implementar ese combate a la corrupción? Pero antes de que me contestes, déjame presentarte adecuadamente. Por favor, porque si no, los que te conocemos ya te conocemos, pero los que no, pues... Okay. La diputada Lorena es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, tiene estudios de Derecho en el ITAM, fue secretaria de Políticas y Alianzas en el PRD, diputada local de aquí en EF y coordinadora del PRD en la Asamblea del Distrito Federal, senadora suplente por la 59 legislatura y fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres de Hierro, participante en organizaciones civiles en pro de la equidad de género, diversidad e inclusión. Eres asesora, consultora, empresaria, investigadora, periodista y actualmente diputada por el Distrito 16 en Nuevo Obregón, en la Ciudad de México. Muchas gracias, Lorena. Agradezco mucho, nada más quiero hacer algunas precisiones. Yo estudié Derecho aquí en la UNAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM, soy contemporánea de Martí Batres, somos parte de la misma generación. Y también estuve en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y efectivamente estuve en Derecho en el ITAM. Pero fue hasta que llegué a la UNAM donde sentí que llegaba a mi casa. Y me siento muy orgullosa hoy de estar aquí en la UNAM y orgullosa de compartir con ustedes como sindicato de los trabajadores de esta importante institución académica, no solo a nivel país, sino a nivel internacional. Les agradezco mucho la posibilidad de intercambiar algunos puntos de vista y hablar sobre un tema que me parece muy importante, que efectivamente tiene que ver con derechos que están plasmados en la Constitución
el derecho a la transparencia, el derecho al acceso a la información, que están contenidos en el artículo 6 de la Constitución. Pero yo sí quisiera comentarles que para iniciar esta conversación con ustedes, que tenemos que partir de un hecho que es ineludible y que es notorio para todos, de que existe un desencanto muy importante de la ciudadanía hacia quienes nos gobiernan y en consecuencia hacia las instituciones que nos administran. Si no partimos de este hecho, no entenderíamos lo que pasó el 1 de julio, donde tuvimos una votación muy importante por el hartazgo tan grande de los ciudadanos a la manera como se ha venido gobernando este país, hacia la clase política que cada vez representaba menos personas, y no solo a los políticos, también lo quiero decir con un sentido crítico, a todas las formas de organización colectivas que tenemos en este país, lo cual incluye también a los sindicatos. Creo que hemos dejado como clase política, como grupos organizados, hemos perdido la relevancia en la definición de las agendas públicas, y esto también tiene que ver con el hecho de que tenemos hoy un fenómeno que es la masificación de las redes digitales, que ha permitido la irrupción de millones de personas en la vida pública. Ese es un dato que no debemos de olvidar, que tenemos a la vista, y hoy prácticamente todos los ciudadanos tienen algo que decir, todos dicen algo, escuchan algo, todos recrean y distribuyen información. Hoy el individuo o el ciudadano tiene la capacidad de hacerse oír y cuenta con el potencial de incidir de alguna manera en la agenda pública. Todavía de manera muy incipiente, pero hoy las redes están cambiando radicalmente la política, no solo en nuestro país, sino están prácticamente cambiando la política en el mundo en general. Y esto es un elemento que debemos de tomar en cuenta, de que ya no tenemos nosotros la exclusividad en la construcción de la agenda pública, sino que estamos hoy compartiendo por estas redes tan importantes con todos los ciudadanos. Pero también hay otros elementos que inciden, digamos, en este hartazgo que se ha generado, o esta distancia que se ha generado entre el gobierno o estas organizaciones y la propia ciudadanía, que es el fortalecimiento de la clase media, esta clase media que siente que no debe lo que tiene a prebendas del gobierno, sino a sus propios méritos, y todos estos fenómenos, tanto la masificación de la información a través de las redes, como una clase media cada día más exigente y más actuante, pues han coincidido en un tema que nos parece fundamental, que es la construcción de los derechos famosos de la tercera generación, como es la transparencia, es el acceso a la información, es la rendición de cuentas, es la probidad. Y es justamente esta falta de confianza en las instituciones ante una ciudadanía más informada, más exigente, sí, lo que nos convoca a todos y nos está convocando a quienes hoy participamos en la Cámara de Diputados, en la famosa Cuarta Transformación, a promover un gobierno abierto. Y el gobierno abierto normalmente se identifica con las administraciones públicas, por eso estamos hablando ahora del Parlamento abierto, pero básicamente cruzan los mismos elementos tanto en un gobierno abierto como en un Parlamento abierto, y que implica para mí que no solo se reforme la manera en cómo se está gobernando, sino también en la forma en cómo se está ejerciendo la ciudadanía. Creo que yo diría que el gobierno abierto es una especie de democracia interactiva, así lo han señalado algunos pensadores, y es que se basa en un diálogo permanente entre los ciudadanos y los gobiernos, utilizando o facilitado este diálogo por las tecnologías de la información que influye en la toma de decisiones. Esa es la democracia que estamos construyendo en estos días
y que le da sustento a esto que llamamos hoy Parlamento abierto o gobierno abierto. Y evidentemente hay dos elementos que influyen de manera fundamental, pero no son los únicos, y donde hemos avanzado, como ya se decía, que además me da mucho gusto, y aprovecho para decir que estoy muy contenta de estar con Elba Viviana, que sé que ha hecho un trabajo muy importante y que está sola contra el mundo, defendiendo este gran derecho a la transparencia, el ejercicio de la transparencia y el acceso a la información pública, y además también estoy muy contenta de estar aquí con Martín y con Alberto. Me siento muy contenta y decir que efectivamente hemos avanzado de manera muy importante en el tema de la transparencia, en un proceso largo como suele ocurrir en este país. Ganamos siempre derechos en procesos muy largos. Empezamos con este derecho de transparencia y acceso a la información, aquí no lo recordarán, pero yo lo recuerdo, en 1977 se establece el artículo 6, el derecho a la información para los ciudadanos. Posteriormente, cuando tenemos la famosa transición frustrada con Vicente Fox en el 2002, se inicia ya este gran tema de la necesidad de tener el derecho a la información para los ciudadanos como un elemento clave para el fortalecimiento justamente de la ciudadanía, de la propia democracia, y se hace la famosa ley de transparencia y acceso a la información. Después se empieza a ver que hay elementos que hay que ir fortaleciendo, principios como la máxima publicidad de la información que está en posesión de la autoridad, la protección de la vida y datos personales, el acceso gratuito a la información, y se hace una modificación en el 2007 para finalmente llegar a un sistema nacional de transparencia y de acceso a la información pública en una gran reforma en el 2014, que desde mi punto de vista tiene elementos muy importantes que vale la pena señalar y que ustedes tengan el conocimiento exacto, porque garantiza el derecho al acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organización, poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, y señalo esto porque es muy importante, porque normalmente se utilizaban este tipo de instrumentos para opacar justamente la información, fondos, sindicatos. Aquí hay también los sindicatos que tienen que también ya dar la información correspondiente, y cualquier persona moral que reciba o ejerza recursos públicos federales o realicen actos de autoridad. Y aquí nada más señalando este punto, que es uno de los grandes derechos ganados con esta reforma, ya empezamos a ver que tenemos problemas, porque efectivamente todos estos entes actualmente no nos están proporcionando la información a los ciudadanos como la merecemos, ¿sí? Aunque tengamos la institución, también hay que decir que no necesariamente tenemos los procedimientos que facilitan, y seguimos teniendo información clasificada, y bajo este rubro de datos personales y protecciones, a veces no tenemos acceso a información que requerimos los ciudadanos para realmente poder ejercer plenamente este derecho. También favorece la rendición de cuentas de los ciudadanos, que también aquí debemos de decir que el tema de la rendición de cuentas sigue siendo muy deficiente. Yo se los digo desde la Cámara de Diputados, recientemente hicimos la valoración de la glosa presidencial, nos mandó el informe el presidente de la República, llegaron los secretarios de Estado, nosotros hicimos preguntas, y finalmente esas preguntas, si querían ser respondidas o no, pues no tenía ninguna consecuencia, simplemente omitir datos o no contestar adecuadamente lo que se preguntaba directamente al funcionario público. Entonces ahí también hay un elemento que tenemos que fortalecer para fortalecer nuestra democracia, que es el tema de la rendición de cuentas, que ya no está funcionando en los formatos que tenemos actualmente, que además se tiene que rendir cuentas no cada 6 años o cada año, sino tenemos que establecer mecanismos mucho más ágiles que nos permitan una rendición de cuentas permanente de las propias autoridades para estar en conocimiento, y que además asuman la responsabilidad quienes nos gobiernan, tanto en las administraciones públicas como quienes nos representan en la Cámara de Diputados. Aquí no debe de haber ninguna ventaja para absolutamente nadie.
También me llama la atención que en esta reforma que se da a la Ley Federal de Transparencia, establece propiciar la participación en la toma de decisiones públicas. Y este tema me parece que es muy importante, porque tanto la transparencia como el acceso a la información pública, desde mi punto de vista, hay que avanzar todavía en ellos, porque todavía seguimos teniendo algunas trabas. Yo sí soy de las que he acudido, independientemente de que tenga cargo o no. Yo tengo una organización de mujeres, donde hemos acudido en diversas ocasiones a solicitar información, y la verdad es que ha sido muy complicado para nosotros lograr el acceso a esa información. Siempre hay maneras de derivarte a otra institución. Te contestan, pero te contestan diciendo que ellos no tienen la información y que acudas a otra institución, y la verdad es que se convierte en un laberinto interminable para lograr finalmente llegar a esa información, ¿sí? Y que esta información se convierta en un elemento que el ciudadano utilice para el fortalecimiento de la democracia y para el fortalecimiento y la posibilidad del ejercicio de sus derechos, ¿sí? Y también para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades, ¿sí?, en el ejercicio de sus atribuciones. Entonces yo pienso que tenemos que avanzar todavía en el tema de transparencia y acceso a la información pública, pero hoy con el gobierno o el Parlamento abierto tenemos dos obligaciones fundamentales y dos retos que nosotros asumimos desde ahora como parte del grupo parlamentario de la Cuarta Transformación. Nos parece que el gobierno, los ciudadanos no solamente deben ser los sujetos actuantes que estén buscando la información, sino los propios gobiernos y los parlamentos. Tenemos la obligación hoy de acudir a este nuevo concepto que se ha llamado la transparencia proactiva, donde nosotros tengamos la obligación de otorgar información de manera ya constante y como parte de nuestras obligaciones a los ciudadanos, para que tengan los elementos para hacer exigibles sus derechos. Y yo ponía hace un momento un ejemplo que me parece muy importante. Yo soy diputada de la alcaldía hoy de Álvaro Obregón. Durante mucho tiempo esta alcaldía fue gobernada por una persona, que no voy a decir su nombre, no quiero comprometerme, pero una persona que estuvo gobernando durante 15 años a través de diferentes personas, ¿sí? Y jamás tuvimos como ciudadanos la posibilidad de saber exactamente, bueno, salvo quienes teníamos acceso a ese tipo de información por otras vías, ¿sí? Pero la ciudadanía en general no sabía cuál era el presupuesto que tenía la delegación y en qué se iba a gastar ese presupuesto, cuáles son las obras a las que tienen derecho cada una de las colonias, y esta información que me parece fundamental para que podamos entonces sí llegar a este tema que me parece fundamental para lograr también la paz en este país, que es el tema de la exigibilidad de los derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces sí necesitamos ir modificando y dándole más atribuciones o más obligaciones a las autoridades y a los parlamentos y a los sindicatos, para que este derecho a la información no sea solo producto del esfuerzo de un ciudadano, sino que sea parte de las obligaciones otorgarla de las propias autoridades. Ahí tenemos un tema muy importante, pero también tenemos que abrir las puertas, porque normalmente se piensa que los ciudadanos simplemente cumplieron con sus funciones a la hora de emitir su voto, y lo que necesita este país de manera urgente es una ciudadanía actuante, exigente, participativa, porque como muy bien lo dice Fernando Savater, un filósofo español, él dice que en las democracias todos los ciudadanos hacemos política. Entonces, sí necesitamos una ciudadanía mucho más participativa, y para ello tenemos que abrir nuevos mecanismos de participación ciudadana. Yo festejo, ayer estuvimos hasta las 2 de la mañana, porque estuvimos haciendo algunas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es parte de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador,
y se estableció, lo cual me pareció muy importante, un nuevo tipo de consejos, de comisiones, que son las comisiones consultivas. Estas comisiones consultivas tienen ya la posibilidad, y son comisiones consultivas que propone el presidente de la República de acuerdo a la ley orgánica, tienen como propósito la participación de los ciudadanos en diferentes temas, de ciudadanos especializados en temas que se van a ir colocando, ¿sí?, sobre diferentes decisiones que tomará el próximo gobierno. Se tiene la posibilidad hoy de constituir formalmente estas comisiones, y esto evidentemente está hablando ya de un acercamiento con los ciudadanos. Eso es fundamentalmente lo que tenemos que hacer, romper todas las barreras, todas, y lo digo por los partidos políticos, lo digo por las instituciones públicas y lo digo por los sindicatos. Tenemos que romper todas las barreras que nos han alejado justamente de los ciudadanos, que son a quienes finalmente representamos y a quienes tenemos que rendir cuentas. Por eso estoy absolutamente de acuerdo en el establecimiento de estas comisiones, y decirles que yo, entre otras responsabilidades, tengo la responsabilidad en la Cámara del famoso Parlamento Abierto. Y el Parlamento Abierto así lo estamos concibiendo, queremos legislar con los ciudadanos. Yo estoy convencida de que hay muchos ciudadanos que tienen muchas propuestas importantes que hacer para el mejoramiento de este país, pero además existen gremios especializados en temas que tienen mucho que aportar. No podemos pensar los diputados que por el simple hecho de que estamos ungidos como diputados, en ese momento se nos dio una suerte de sabiduría divina, y que conocemos de todos los temas. Entonces sí es importante acercarse a los ciudadanos y construir de toda la información de los ciudadanos un acervo que nos sea de utilidad y que fortalezca también la representación que tenemos hoy los diputados de los propios ciudadanos. Entonces estamos pensando en abrir la Cámara de Diputados, romperle también esas paredes físicamente, porque se vuelve inaccesible para los ciudadanos, que deje de ser un búnker y que ustedes puedan llegar a la Cámara de Diputados y exigirle a sus diputados, dialogar con sus diputados y hacerles propuestas a sus diputados. Eso es lo que queremos nosotros construir en la Cámara, ¿sí? Y que ustedes se conviertan en agentes muy importantes, y que la rendición de cuentas y el diálogo permanente nos permita el mejoramiento de la propia representación política que tenemos los legisladores en general, y obviamente también nos interesa para el país. Entonces, sí queremos nosotros fortalecer estos temas, el tema de la colaboración, el tema de la participación ciudadana. El tema lo estamos viendo ahorita, aunque ha sido muy controvertido, con el tema de las famosas consultas de Andrés Manuel López Obrador, que a lo mejor no se han hecho en las mejores condiciones, y también hay que decirlo con toda claridad, pero lo importante es que vayamos hacia allá. O sea, independientemente de que haya fallas en la organización, que sí las hubo y que las hay todavía también en el INE, y que tenemos que buscar los mecanismos para facilitar la realización de estas consultas, haciendo una modificación, y que no podemos tener una consulta al año, ¿sí?, que además te pide demasiados requisitos, que te hace inaccesible la consulta para los ciudadanos, lo mismo que para la iniciativa ciudadana, lo mismo que para el plebiscito y el referéndum, que son figuras que están reconocidas legalmente, pero que son prácticamente inaccesibles por los requisitos que te piden. Pues parte de las cosas que estamos haciendo, las reformas que estamos poniendo sobre la mesa, justamente tienen como finalidad el que podamos hacer consultas a la ciudadanía, y que sean ustedes los que participen, porque yo sí estoy convencida de que la política no es de sabios. Obviamente habrá decisiones que no se pueden poner a consulta, porque prácticamente pues, es imposible poner a consulta si se quiere subir algún impuesto, toda la materia tributaria, porque sabemos cuáles van a ser los resultados de manera anticipada, ni el tema de la seguridad nacional, pero prácticamente hay miles de temas donde los ciudadanos deben de participar. Entonces ahí tenemos un tema y un reto muy importante,
como diputados. Segundo, queremos también como reto que no se utilicen las bases de datos para el tema electoral. Tenemos que acabar con el clientelismo que ha dañado brutalmente a las instituciones y ha dañado a las instituciones públicas y a la democracia. Entonces ahí hay un tema muy importante de evitar la utilización de los datos de las personas para hacer estas famosas clientelas. Ahí vamos a trabajar de manera muy importante. También queremos que se amplíe el presupuesto participativo. Lo que no queremos son tantos intermediarios por todos lados, sino queremos una relación directa. Y del presupuesto participativo, que no sea el 3% como lo establece en el Distrito Federal, que el 3% que se acaba convirtiendo en nada, porque se divide entre el número de colonias de la propia delegación. Entonces necesitamos tener más confianza en las decisiones de los ciudadanos, darle más fortalezas a los ciudadanos para que participen en la toma de decisiones públicas. Bueno, eso es en lo que se refiere al Parlamento abierto. Entiendo también y comparto la tesis de que en la medida que avancemos en estos temas, en el tema de la transparencia, en el tema del derecho a la información, sí, que el derecho a la información además está tutelando otro derecho más importante, que es el derecho a la verdad. Y la verdad es un elemento fundamental para que logremos la pacificación en este país. Se hicieron una serie de encuentros con el tema de la pacificación y la exigencia en cada uno de estos encuentros es: no podemos ahorita hablar de reconciliación si no tenemos derecho a la verdad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para lograr esta pacificación es garantizar el derecho a la información, que se convierte en el derecho a la verdad. Y esto va a ser un elemento que nos permitirá seguramente hacer otro tipo de planteamientos que todavía no están definidos. Aquí ya se señalaron algunos, ¿sí? Como son las amnistías, el indulto, la justicia transicional, en fin, pero todos esos elementos dependerán de la posibilidad que tengamos de darle los elementos de información y de verdad a todas las víctimas de este país, y esto obviamente va a favorecer la pacificación. Pero yo diría que también para lograr la pacificación de este país necesitamos combatir así de frente el tema de la corrupción y de la impunidad. Es insostenible que continuemos en este país con una crisis de impunidad que nos coloca, ya no me acuerdo en qué número estamos, pero vamos peleando, digamos, los primeros lugares de los países más corruptos. 135 de 188, bueno, pero digo, se trata evidentemente de que vayamos en sentido contrario y que cada día seamos un país donde se respete la ley. Ese es el elemento central, digamos, para acabarla con la impunidad, que acabemos con este tema y que lo seguimos viendo. Recientemente pedimos la comparecencia del del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. Pedimos la comparecencia, exigimos la comparecencia por el tema de Duarte, de Javier Duarte. Es que siempre me confundo entre César y Javier. Es que tenemos muchos personajes por aquí en este país que están siendo investigados, pero el caso de Javier Duarte: llegó el procurador a la Comisión de Justicia luego de una insistencia que firmamos muchísimos diputados porque el señor no quería ir a rendir cuentas, y antes de que llegara a la comparecencia le solicitamos la documentación, el expediente, y nos dijo que no era posible darnos el expediente, y dijimos: ¿por qué? Si ya hay una sentencia, está sentenciado el hombre y tenemos derecho a conocer toda la documentación, todo el proceso, y qué fue lo que justificó la actuación de la Procuraduría para que el señor tuviera como sentencia 9 años de cárcel y pagar 50,000 pesos, y bueno, eso nos contestó, que no era posible,
que había otras investigaciones de por medio, que no era la que estábamos solicitando nosotros, que dice que todavía tiene muchísimas investigaciones, por toda la información que se ha derivado de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, donde hay muchísimo dinero involucrado, donde hay peculado, y hay que decirlo abiertamente, y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que concentrar parte importante de lo que hoy se llama la cuarta transformación, que es el tema de justicia. Justicia entendida como la aplicación de la ley, pero también justicia entendida como justicia social, porque no podemos pensar en un país pacificado si seguimos con un nivel creciente de desigualdad como el que estamos viviendo en este país. Necesitamos justicia social para garantizar el desarrollo de cada uno de los habitantes de nuestro país, y de esta manera creo que podemos empezar a hablar de pacificación. Y para esto será fundamental siempre el ejercicio pleno y cabal de cada uno de nuestros derechos. Eso es parte fundamental de la aplicación de la ley. A eso es lo que le estamos apostando. No será intocable el Poder Judicial ni la Procuraduría. Seremos exigentes con cada uno de estas instancias de este poder, que es el Poder Judicial. Estaremos muy pendientes, revisaremos todos los protocolos de actuación, revisaremos cada una de las atribuciones, haremos una revisión profunda de cómo está funcionando el sistema de justicia, que se sienten intocables pero no lo son, porque es fundamental para que realmente logremos acabar con la impunidad, que eso está generando un problema de crecimiento brutal de la violencia, porque no hay nada, no hay ningún elemento que nos lleve a evitar justamente la violencia si no hay un castigo de por medio. Entonces, justamente en estos temas estamos, y decirles finalmente que como Parlamento Abierto ustedes tendrán acceso, además de que podamos legislar juntos, estaremos haciendo audiencias públicas de manera permanente, estaremos haciendo foros con diferentes sectores para escuchar sus puntos de vista sobre diferentes temas. Queremos que conozcan cada una de las leyes que estamos promoviendo, cuáles son las leyes más importantes que estamos en este momento viendo, y decirles que ya avanzamos en la ley y que avanzamos con la finalidad de la racionalidad del gasto público, que es la ley de remuneraciones de los funcionarios públicos, que efectivamente se bajaron los sueldos. No habrá ningún sueldo que sea superior al que tiene hoy el presidente de la República. Sabemos que en todos estos ejercicios seguramente habrá algunos ajustes, pero lo más importante es que acabemos con la serie de privilegios que se están generando, que se generaron durante mucho tiempo y que también son elementos de corrupción, y ya vamos hacia ese punto. Ahora sigue la modificación de la Administración Pública Federal, donde ya se incorpora nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública, donde se establecen este tipo de comisiones, donde además también estamos promoviendo que se concentre el gasto público en una sola entidad, lo cual también evitará que el despilfarro. Y bueno, y sí pedimos a todos los ciudadanos, independientemente de que participen en algún gremio o no, pues que nos convirtamos en agentes activos, proactivos, y que exijamos a cada una de nuestras autoridades y representantes populares. Si ustedes no se convierten en sujetos activos, actuantes, proactivos, no vamos a mejorar la calidad de la democracia de este país. Necesitamos una nueva ciudadanía muy participativa y muy exigente para que realmente cada uno de nosotros que hoy tenemos alguna responsabilidad pública actuemos de la mejor manera. Por eso es fundamental el fortalecimiento de las atribuciones y de los derechos que tienen ustedes como ciudadanos. Yo ahí me quedaría, y bueno, si hay alguna duda, estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias.
Gracias, diputada Lorena. Efectivamente, es mucho lo que se tiene que hacer en la Cámara de Diputados. Sabemos que a través tuyo estamos bien representados, pero también hay mucho que hacer por parte de las organizaciones sociales, en este caso por los sindicatos. El STUNANA siempre ha estado participativo en estas cuestiones, y por los ciudadanos en lo individual también tenemos mucho que hacer. Te agradecemos mucho. Quiero comentar que está con nosotros el secretario de Previsión Social del STUNAM, José Castillo Labra. También está con el secretario de Trabajo y Conflictos Académicos, Ernesto Ortiz, del STUNAM, y se incorporó el secretario de Prensa y Propaganda, Alberto Pulido Aranda. Y también se incorporó con nosotros el secretario de Trabajo, licenciado Pedro Gante. Leónides, por favor. Si hay algunas preguntas muy breves, por favor. Ernesto, Juan, Pedro, Ernesto, Juan, Pedro, Pati. ¿Ya? ¿Con esas? Bueno, nos atoramos mucho a los ponentes. Ernesto Ortiz. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, yo quiero felicitar a todos y en particular a quienes han venido hoy aquí a ilustrarnos con esta información que es básica, importante, actual y que requerimos los mexicanos. En esta bendita universidad se preparan los líderes que han marcado la trayectoria del país, y hoy uno de sus mejores elementos de aquí egresados está justamente ocupando la presidencia y en unos cuantos días entrará en funciones. Este marco de referencias es para ubicar justamente en la coincidencia de quienes nos han antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de que las personas que tenemos una preparación especial que nos da los impuestos del pueblo a través de esta universidad, debemos de ser justamente proactivos para poder hacer los cambios. Y en ese sentido, en particular, porque han solicitado que son no participaciones, sino preguntas, yo quiero comentarle y preguntarle a la diputada, a la cual indiscutiblemente que felicito, porque nada de esto habíamos visto antes. Antes era imposición, era el que unos cuantos decidían y se servían con la cuchara grande. Ahora yo le pregunto a ella, ¿qué va a pasar con esa posición de nuestro presidente electo que dice que en lo que respecta a los banqueros no se va a tocar eso en 3 años? Y por el otro lado, justamente dentro de esa política abierta de participación, que me parece excelente, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Senadores, perdón, no de diputados, de senadores, menciona y dice que es aberrante, es un abuso desmedido, dentro de los que a lo mejor México sería el país en donde más se cobran comisiones por los banqueros, donde realmente se enriquecen en una forma desmedida. Y por el otro lado, en contraste, nuestro presidente dice que no se va a tocar eso. Yo coincido en lo personal y le preguntaría a usted, yo coincido en que si abrimos la puerta y si vamos a ser transparentes y justos, no podemos ser en unas cosas sí y en otras no. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Con mucho gusto contesto. ¿Se quiere contestar? La verdad es que yo puedo entender que en términos pragmáticos contestó Andrés Manuel por los efectos que tiene en su relación con los empresarios o con los banqueros, pero no creo que exista, bueno, sí existen los propios banqueros, pero yo creo que hay un consenso en este país
del abuso absoluto en las comisiones que están obteniendo los bancos. Y creo que es un tema que sí debemos de abordar en algún momento. No sé si sea este el momento oportuno, porque acaba de pasar lo del aeropuerto, que efectivamente, bueno, pues tocó intereses muy concretos, fundamentalmente al grupo Atlacomulco, que ya lo veía como un gran negocio, y creo que por eso frenaron de alguna manera el tema de las comisiones. Pero le puedo decir, como diputada y como representante de Ciudadanos, que en algún momento de esta legislatura tendremos que arribar a este tema, porque no podemos permitir el abuso de estas instituciones financieras y tiene que estar regulado. No pueden seguir teniendo ganancias multimillonarias a costa de las propias personas. Y bueno, y creo que también ahí hay un elemento que afectó, y hay que decirlo también de manera muy transparente. Tenemos a Televisión, ¿cómo se llama? Fundación Azteca, que parece que va a ser la que va a manejar algunos de los recursos que se van a enviar para los apoyos a los jóvenes. Y bueno, pues también ahí creo que pudo haber habido una pequeña afectación. Justamente el Banco Azteca es el que tiene mejores condiciones para mejor infraestructura, exactamente. Y ellos son los famosos del guardadito y de que no sé qué, y son contratos leoninos que hay que modificar. Pero no podría contestar por Andrés Manuel, ¿eh? Pero debe tener sus razones pragmáticas, yo creo que en este momento. Gracias. Juan Sánchez, y luego Pedro Hernández. Bueno, primero felicidades por las exposiciones, nos aportan mucho, nos ayudan. Bueno, son dos preguntas. Una, ¿qué posibilidades hay de que el acceso a la información sean páginas más amigables con la gente que quiere información? Hay paquetes de fácil acceso que van dando la opción, la segunda y la tercera, que pudiese exigirse un acceso más amigable. Segundo, pues puede haber una sanción a los funcionarios y a la propia institución que se nieguen a dar el acceso a la información. Si no reciben sanciones, ahora hay funcionarios, bueno, yo la niego y paga la institución la multa o el castigo, pero el funcionario también debe tener castigo. Ponerle dientes, ¿no? Ahora, la otra es, hace un mes, tuvimos un meeting en la Cámara de Diputados. Bueno, si queremos un parlamento abierto, de acceso de la sociedad, del pueblo, que no pongan tantos obstáculos para poder acceder. Si llegamos pacíficamente, nuestra credencial oficial, y no podemos acceder, entonces demuestren que hay un parlamento abierto, mejorando, haciendo propuestas para tener un mejor acceso, así como entro a una biblioteca universitaria o a un museo o al cine. Así quiero tener yo la facilidad de poder entrar a la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. A ver, en el tema de la información amigable coincido perfectamente. Nosotros como evaluadores de los diferentes portales de los sujetos obligados de toda la Ciudad de México, que además revisamos toda la Plataforma Nacional de Transparencia donde se está colocando toda la información que también se sube a los portales, nos damos cuenta que efectivamente ahora ya hay demasiada información que no necesariamente es pues ni muy legible ni muy entendible para el común de los ciudadanos. Entonces una de las cosas que trabajamos es en eso, en la generación de criterios que lo hagan más accesible, y se creó esta Plataforma Nacional con la finalidad de generar un ambiente tecnológico único en el que todo el mundo pueda acceder a la información. Efectivamente no es tan fácil, los portales locales tampoco lo son, y como bien dijo hace rato la diputada, entre más escondido esté el tema es mejor, ¿no? Hay un criterio para poder acceder a la información y que nosotros evaluamos el que de 3 clics lo logres, ¿no? Y eso, bueno, pues no está resultando todavía muy digamos, eficiente, ¿no? Sí se está trabajando en eso. La evaluación que se lleva a cabo, y reitero,
tiende a revisar que esa información no sea de tal contenido que pues realmente no informe, ¿no? Por un lado, y por otro lado que reúna una serie de criterios que hagan esa accesibilidad. En el tema de accesibilidad también hay que recordar que se está trabajando para lograr que las personas con discapacidad o algún otro tipo de circunstancia puedan acceder a la información, porque no todos la pueden ver de manera normal. Hay quienes solo escuchan, ¿no? Hay quienes requieren también un lenguaje, un determinado tipo de lenguaje, en fin. Entonces también se está trabajando en todos esos mecanismos de accesibilidad para lograr pues que todo el mundo pueda entrar a la información. Lo salvable de esto, y retomando lo que dijo quien preguntó hace rato, es que nada de esto antes se ponía, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no hay que quejarnos de que hay, sí hay y mucho. A lo mejor tenemos que seguir trabajando, no a lo mejor, estoy segura, tenemos que seguir trabajando en que se generen mecanismos que permitan que sea más legible, más entendible, más accesible es la palabra adecuada, ¿no? Pero lo importante es que ya tenemos, y tenemos mucha información, y que tú te puedes meter en tu propio teléfono y buscar en todos los buscadores electrónicos, o hablar por teléfono y pedir lo que quieras. O sea, ya tenemos un mecanismo para hacerlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que trabajar? En que sea eficiente, en que logre, que tengamos esa información, porque no muchas veces la cantidad de información informa, ¿no? Eso también es otro tema en el que hay que trabajar, pero de que ya lo tenemos, entonces eso me parece que es una gran ventaja. Ahora, sanciones y multas sí hay. En la nueva ley, de acuerdo a la ley general, y que se armonizó la ley en la Ciudad de México, y yo aquí aprovecho para decirles que en cuanto a conceptos y toda la cosa que necesiten, pues cuando quieran hacemos un taller, ¿no? Porque realmente aquí, a lo que nos invitaron el día de hoy fue a una conferencia, ¿no?, que yo había preparado, y de hecho se las voy a compartir si me lo permiten. Había preparado una presentación en la que me habían vaciado una gran cantidad de conceptos, y yo no quise exponérselos de esa manera porque no nos iban a alcanzar los minutos, pero aparte esto implica por lo menos un taller de 3 o 4 horas, mínimo, así para dar los conceptos más básicos. Entonces yo dejo aquí la propuesta de si cuando gusten venimos a hacer un taller muy didáctico para dejar ahí los conceptos más básicos. Podemos llevarlo a cabo, ¿no?, cuando ustedes indiquen, para poder explicar muchas de estas cosas. Sí, con mucho gusto. En este taller o en estos cursos que damos, explicamos, entre otras cosas, que existen mecanismos de impugnación y mecanismos de sanción. Para cuando no estamos de acuerdo con la información que nos proporcionó el sujeto obligado, hay mecanismos para impugnar. Tenemos maneras de impugnar que no son tan tortuosas, que no requieres un abogado, que no requieres andar litigando ni nada, son muy amigables también, para que tú te inconformes porque no te respondieron. Y en esas inconformidades que se establecen en la ley, a nivel tanto local como federal, porque todas las leyes además están armonizadas de tal manera que en lo local y en lo federal puedes hacer exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos sanciones, tenemos medidas de apremio, tenemos en estas medidas de apremio tenemos multas. Si la autoridad no entrega la información o no la entrega como te la debe, tú la pedí, como se debe pues de entregar, en fin, se le imponen multas. Y dicho sea de paso, las multas ahora ya no se pagan por la entidad, ya no se pagan por el sujeto obligado, las paga el servidor público con dinero de su peculio. Eso es algo que también ya está establecido en la normatividad actualmente, y que bueno, ¿qué estamos trabajando ahorita? Pues estamos trabajando en que si la autoridad no cumple, pues ya les hemos impuesto algunas multas, o ya les tenemos. En el Info no hemos hecho todavía eso, déjenme contarles, porque no tenemos pleno, ¿no? Entonces, como no hemos podido nosotros resolver, sí estamos integrando todos los recursos, y ya integrados se los mandamos al INAI para que el INAI nos haga favor de resolverlos, ejercicio de la facultad de atracción que está contenida ya actualmente en la ley, y nos lo regresa para darle seguimiento a esas resoluciones que emite. Entonces, hasta ahorita, derivado de esos procesos, no hemos impuesto ninguna multa. También estamos en procesos de evaluación de toda la información de este año, por lo tanto no hemos, de acuerdo a esta normatividad, en este año tenido la oportunidad de hincarles el diente, como dice usted, porque la ley sí tiene dientes ya y tiene un buen garrote para que en ese sentido hagamos. Pero yo con esto cierro la pregunta. Yo no soy partidaria de que a través de este tema de imposición de multas y
y este tema coercitivo las autoridades cumplan. Parte de mi exposición fue un tema de conciencia ciudadana y también de conciencia de los servidores públicos. Para que todos estos sistemas funcionen, tenemos que estar conscientes de que debemos cumplir. Es un tema de cumplimiento, no es de que tenga yo miedo a la multa. No, más bien estoy consciente que como servidor público debo entregar la información, porque también soy ciudadano y de la misma manera yo quisiera que me la entregaran a quien yo se la pidiera. Eso es algo que me parece que debemos trabajar más en ese tema, sin perjuicio de que para no generar impunidad no haya sanciones, como sí las hay actualmente. Y en el sistema anticorrupción se han establecido ya algunas cuestiones más graves respecto de determinadas conductas, que igual también cuando quieran podemos platicar de ese otro tema. Muchas gracias. Gracias. Pedro. Estamos apenas inaugurando el tema de Parlamento Abierto, pero seremos muy cuidadosos en la atención de quienes nos van a visitar o quienes se van a manifestar. Pedro Hernández. Gracias. Pues igual felicitar a los ponentes y a los compañeros de prensa que hacen el esfuerzo. Siento que cuando se señala por qué Andrés Manuel hace o por qué no hace, me da la impresión que la pregunta puede ser en el mejor sentido, pero tiene implícita una situación de no entender el momento que se está viviendo. Porque no actuar contra los banqueros, tenemos años soportando y tolerando a estos parásitos bancarios y hasta ahora le exigimos a Andrés Manuel que ya mañana, no puede ser así. Dice nuestra compañera diputada Lorena que es por pragmatismo. Pues habría que también tener algunos 20 minutos para explicarnos qué clase de pragmatismo, porque si le entendemos nosotros. Ayer tuvimos una sesión del CGR y del Consejo de Representantes, tenemos el espacio con el Comité Ejecutivo y intercambiamos puntos de vista y subimos nuestro nivel de conciencia, de intervención, y Comité Ejecutivo y delegados representando a los trabajadores intercambiamos puntos de vista. Y de la información, de la transparencia, se cruza con lo que están diciendo ustedes, con la violencia, con la corrupción, con los asesinatos, porque es verdaderamente ya dramático lo que estamos viviendo en el país. Eso de la falta de información a que ha llevado a crímenes contra periodistas, que ustedes saben. En este país, ser periodista es casi firmar tu sentencia de muerte en muchos estados de la República. Y hasta aquí también en Ciudad. O perder la chamba, como sucedió con Carmen Areistegui, como sucedió con otros periodistas que pierden su trabajo. Y en los periódicos también, si no llevan la línea que les marcan las editoriales con complicidad con el poder, o la mafia del poder, también pierden su chamba. Y entonces todo está cruzando, porque aquí lo que nosotros propondríamos en esto que ustedes están estableciendo, vamos a tomarles la palabra, y el sector universitario tenemos muchas posibilidades. ¿Cómo, si vamos a tener ahora en el Fondo de Cultura Económica una persona intelectual progresista, podamos tener acceso a esta literatura más económica, más barata, más que accesible? Ustedes, compañero Lorena, compañera Eliana, ustedes saben que lo compartimos con Alberto seguido. A veces compramos un libro y parece que quema porque el precio está muy alto, pero aún así tenemos que hacer sacrificios. Y ver cómo también podemos canalizar con la compañera que va a estar ahora a cargo de la Secretaría de Previsión Social, la compañera Luisa María. Luisa María. ¿Cómo podemos, si nosotros en este sindicato modestamente, con los compañeros de prensa, si nosotros elaboramos un folletito o alguna propuesta, alguna literatura, ellos nos lo imprimen? Alberto nos dice, está accesible para nosotros los trabajadores, podemos publicar, siempre y cuando que tenga mínimos de calidad, ¿no? Por supuesto. Y ¿por qué no desde los órganos del nuevo gobierno también? No puede ser que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no tenga un órgano de difusión hacia los trabajadores que vaya formando conciencia.
Porque si hay una sociedad desinformada, viene lo demás, se va a desencadenar. Y entonces, ayer lo comentábamos, se viene la campaña, pues es importante este foro para nosotros, porque se viene una campaña de desinformación bárbara, atroz, brutal de la derecha. Van a atacar por todas las formas, y tienen cómo. O sea, Televisa, pues Televisa tiene más de 150 estaciones de radio, televisoras, comentaristas pagados, Lore de Mola, toda esa gente, muchos Lore de Mola van a estar surgiendo, van a estar calumniando, van a estar descalificando, van a estar tergiversando, de aquí el gran papel. Yo lo último que quiero agradecerles y proponerles para que a través de ustedes, los diputados, podamos, la sociedad, pero no en abstracto, sino la sociedad organizada, poder buscar cómo podemos, a través de esta abiertas, servicios públicas, podamos nosotros hacer propuestas de cómo podemos ir de la información general a la información política de la sociedad. Gracias. Yo nada más hacer un comentario. Me parece que en este primer momento Andrés Manuel tiene una responsabilidad muy grande, tiene una agenda que cumplir y justamente es lo que haremos en los próximos meses. Por eso, quizá no fue un buen concepto decir pragmáticamente, pero en este momento él tiene una misión que es cumplir con cada uno de los compromisos de campaña y posteriormente irá abriendo frentes, pero en este momento no es lo más conveniente abrir frentes. Por eso cerró el tema de los financieros. Eso no quiere decir que no habrá un momento de atenderlo. Habrá un momento, pero ahorita estamos en la mera etapa de la transición, estamos a unas cuantas semanas de que tome posesión ya del cargo y a partir de ahí generemos las prioridades como gobierno nosotros a través del proceso legislativo, pero posteriormente tendremos que revisar un conjunto de cosas. Ahorita creo que es el momento de estar en paz y empezar a hacer los cambios. A eso me referí cuando Andrés Manuel pensó que no es el mejor momento. Cerramos con Pati, por favor. Sí, maestra Elsa Viviana Peralta Hernández y licenciada Lorena Villavicencio, muchas gracias por esta conferencia, por compartir la información. Más que la confidencialidad y la transparencia de la información en México, yo quiero pensar que con ustedes este nuevo proceso tiene una nueva visión, en la cual si los que están informando son falsos los datos, se pueda tomar como un elemento para llevarlos a algún juicio, que se les pueda sancionar por cosas que publican que no son ciertas, que a todos nos consta que publican a veces muchas mentiras y que en la realidad no son. Pudiese ser ese un elemento para que el nuevo gobierno que vamos a tener pudiese de esa manera tener a la mano hechos falsos que están publicando de lo que no están haciendo, porque hay mucho fraude y ahorita lo vamos a ver al final de este gobierno, como siempre salen secretarios, jefes de Estado, jefes de gobierno que hacen fraude con todo lo que han tenido en cuanto a dinero de las dependencias de los gobiernos, que se llevan, que se roban y que dejan en total miseria a los mexicanos. Quisiera yo pensar que esta nueva transparencia con ustedes va a tener un nuevo fin. ¿Pudiese ser eso? Esa es mi pregunta. Gracias.
¿Quién, yo? No, ahorita que le contestemos a Patti, ya le cedemos el uso de la voz y, ¿no? Hay que formarse, yo dije hace rato. Ok, ahorita enseguida, si nos permite, le damos el uso de la voz. Gracias. A ver, en cuanto al tema de si hay sanciones, sí hay. Me gustaría platicarles rápidamente en dos puntos que hay que aterrizar. En el enfoque que actualmente se tiene está concebido con un enfoque sistémico, es decir, se crean sistemas nacionales de transparencia que van de la mano con el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional de Transparencia está integrado, y así se genera también los similares a nivel local, está integrado por el órgano garante de transparencia a nivel nacional, que es el INAI, y los órganos garantes locales, que entre otros es el INFODF y así el instituto de cada estado de la República. También está integrado por el INEGI, por el tema de toda la información estadística que se genera. Está integrado también por la Auditoría Superior de la Federación y está integrado por el Archivo General de la Nación. Como ustedes podrán verificar, todos estos integrantes del Sistema Nacional tienen mucho que ver en la generación, conservación, vigilancia, custodia de la información, porque la idea es que todos dentro del ámbito de sus funciones verifiquen eso, que la información que estaba ahí, que se coloca, que se proporciona, que se entrega, sea la información verídica, de calidad y demás, y que no se esté tergiversando esto. Bueno, este sistema, a su vez, o muchas de las autoridades que forman parte de este sistema nacional, también integran el Sistema Nacional Anticorrupción. En este Sistema Nacional Anticorrupción están también los tribunales de justicia administrativa, está otra vez el INAI como el representante del Sistema Nacional de Transparencia, y está también la Auditoría Superior y otros órganos más, el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, y que son en este caso él es el encargado de la vigilancia del Poder Judicial, y se me escapa ahorita a otras autoridades. Pero lo que les quiero decir con estas autoridades que integran este sistema de anticorrupción es que cruzan también la información, de tal manera que todas esas conductas que en el alimentar, generar, procesar la información se den, serán sancionadas dentro del esquema anticorrupción por las leyes de responsabilidades respectivas, que también ya fueron reformadas, que también ya se generó un nuevo esquema normativo, donde ahora van también incluidas faltas graves por ese tipo de cosas, por ese tipo de conductas, donde inclusive hemos pedido, y el Archivo General de la Nación ha sido una voz importante en ello, ha pedido que el tema de la destrucción de documentos, de la ocultación de la información, en fin, todo esto pueda ser sancionado inclusive de manera grave por lo que pueda implicar, ¿no? Entonces hay toda una revisión en ese sentido. El sistema anticorrupción, ustedes saben, está en construcción. En la Ciudad de México pues también está de manera muy, muy incipiente. Entonces todavía falta mucho que construir en esa parte, pero de que está armonizado todo este tema para lograr ese entorno de sanciones que usted refiere, ya está. Por lo menos ya está construido legalmente. Necesitamos aterrizarlo, necesitamos las instituciones que se hacen cargo de esto, designar a los fiscales, designar a todos esos que falta para colocarlos a realizar esas funciones en las que revisen y sancionen ese tipo de cosas. Pero ya tenemos ahí el andamiaje, y pues ahorita en este nuevo ejercicio pues habrá que revisar algunas cosas. Por ejemplo, en la Ciudad de México habría que revisar cómo está integrado el sistema local anticorrupción, porque no está bien integrado. El sistema local de transparencia tampoco está bien integrado, y ahí habría que hacer una serie de reformas al respecto para que se integre como está marcado en el entorno nacional, en este enfoque sistémico. Pero de que ya está esa parte, ya está. Falta que se haga, que se aterrice y que además haya sancionados. Pero ahí vamos, en ese proceso vamos. Gracias. Muchas gracias. Luis Alberto. Y concluimos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Algunos nos van a ver a ustedes así como que somos como excesivamente críticos, como el maestro Ortiz. Son los más defensores de Andrés Manuel, y ahorita ve lo que dijo. Yo no creo que vuelvan a tener Morena la mayoría que tiene ahorita. En 3 años no lo va a tener, por muchas cosas. Ustedes saben que también la derecha trabaja, ¿no?
Entonces, ahorita es cuando son las posibilidades. ¿Sí? Sí, hay compromiso, ¿no? Tampoco vamos a estar así. Yo no estoy diciendo que los corran a los banqueros, o como dijo el compañero Neto, pero tampoco nos duele la píldora dentro de 3 años. Aquí ya no lo sabemos. Unos constructores del PRD nos sentimos lastimados por el PRD y nos fuimos hacia la votación de Morena. Aquí así lo decidió los participantes de este sindicato. Lo hacemos, no es dicen, es que nunca, decía por ahí un compañero, no criticamos a Peña Nieto. Este sindicato lo ha criticado toda la vida aquí, y ya se han hecho marchas en contra del gobierno desde que yo recuerdo la existencia del sindicato, ¿sí? Entonces es válido lo que dice el maestro, es válido. Ahí ustedes, ahora sí que el viejo régimen hizo una estructura tan particular para gobernar y para hacer lo que se le diera la gana, que inclusive a los diputados no tenían la estructura como está ahora, ¿no? La generación mía pues viene desde el partido único, ¿no? Hasta después la lucha de nosotros por la pluralidad, y hasta lo que está ahora, que hay una mayoría absoluta de un partido, que está mezclado de izquierda y de derecha, que no le va a ser fácil a Andrés Manuel gobernar, ¿sí? Yo creo que de ser la diputada, es que imagínense si ponemos a votación a los impuestos, pues claro que nos iban a molestar, pero yo solo lo que pido es que diga, Andrés haga lo que prometió, nada más. Que se va a tardar o no se va a tardar, lo sabemos, pero estas condiciones no se repiten tan fácilmente, ¿eh? Es una condición histórica. Aquí el llamamiento de los compañeros que llamamos a votar por Morena, pues yo no llamé a votar por Andrés Manuel, yo mandé por Morena en todas sus instancias para poder gobernar, y decíamos, y no es para que Andrés Manuel no diga que no tiene mayoría en las cámaras. Pues sí, en sus 3 años va a decir no pude porque no tuve mayoría en las cámaras. Es muy importante que los diputados como usted, que vienen a acercarse a nosotros y van a acompañar de transparencia, a nosotros nos da gusto, porque de verdad son gente que se puede platicar, dialogar y estar cerca de los trabajadores. Andrés Manuel va a necesitar mucho de los trabajadores y va a necesitar mucho de los ciudadanos para poder llevar a cabo los planteamientos que tiene la cuarta transformación. Y eso les podemos decir que nosotros, los más críticos, vamos a estar ahí. Los que lo están apapachando no van a estar ahí. Les agradecemos mucho a la maestra Viviana, comisionada del INPODF, a la diputada Lorena, diputada por el Distrito 16 de Análogo Obregón, de la Ciudad de México, y les queremos comentar que este evento se está transmitiendo en vivo a través de Stunam TV, va a llegar a muchísimos trabajadores de esta universidad, entonces, y del interior de la República también está llegando a través del canal del Stunam, y además también se hace una reseña de este evento y se va a publicar también en el periódico Unión, que sale quincenalmente para los trabajadores universitarios, semanalmente para los trabajadores universitarios. Entonces, vamos a estar muy informados con esto que estamos transmitiendo y vamos a publicar. Yo les agradezco muchísimo a nombre de los trabajadores del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México, a nombre del Centro de Investigación y Análisis Multidisciplinario del STUNAM, y también a nombre del secretario general del STUNAM. Tuvo que ir a tu casa, está en la Cámara de Diputados ahorita viendo algunas cuestiones, tuvo que ir para allá, y entonces les agradecemos mucho de esta participación que fue de excelencia, y les vamos a dar un reconocimiento a cada una de ustedes. Yo le pediría al secretario de Trabajos y Conflictos Académicos del STUNAM, al doctor Ortiz, me pudiese entregar el reconocimiento a la maestra Viviana, por favor. Muchas gracias. ¿Me paso para allá? Bueno, pues es un verdadero honor entregar a la licenciada
No lo tiren nada más. No se preocupe. A la licenciada Elsa Viviana Peralta Hernández por su excelente participación, Gracias. que los trabajadores universitarios agradecemos mucho. Muchas gracias. Ese zafó. Y aunque ya le dimos la medalla del 50 aniversario 68, Otra vez. vamos a dar otra. Muchas Y gracias. el libro de caricaturas. Ay, está genial. Esta revista es también del Estunam y está elaborada por jóvenes. Entonces, Muchas gracias, qué gusto. Qué gusto porque así ya me quedo con una y otra para mi instituto. Gracias. Y Muchas le gracias. solicito al secretario de Previsión Social, José Castillo Labra, pueda hacer la entrega a la diputada Lorena Villavicencio. ¿Pide permiso? Ah, qué bueno. Y en el nombre de nuestro secretario general, de los trabajadores del comité ejecutivo, de los delegados sindicales, le entregamos a la diputada Lorena Villavicencio por su excelente participación en este reconocimiento y por supuesto esperamos tener comunicación, contacto, instalar inclusive esa, pues, esa posibilidad de comunicación fluida, directa, porque el acceso a la información y tener los legisladores que hoy nos garanticen este derecho de que los ciudadanos podamos participar del gobierno que queremos, pues es algo muy importante. Nosotros estamos apostando a estos grandes cambios y por ello en este sindicato democrático decidimos participar de esos mismos cambios y apostamos a que lo vamos a hacer juntos. Muchas gracias. Felicidades. Pedro te va a hacer entrega de una moneda, un libro de conmemorativo del 68. Diputada Lorena, quiero manifestarle mi agradecimiento personal, pero a nombre del secretario general y de los trabajadores de esta universidad, reciba ese reconocimiento a usted. Muchas felicidades. Y yo agradecerles a todos y decirles una buena noticia. Somos 241 diputadas y vamos por la paridad completa. Y un proceso, un elemento que acaba de decir la ONU que es importantísimo para la pacificación es la participación y el respeto a los derechos de las mujeres. Y con eso termino y les agradezco enormemente. Muchas gracias. Sí, yo también les quiero agradecer y de verdad es para nosotros un honor que nos permitan haber sido las mujeres las que llevamos este foro, precisamente cuando allá había uno de equidad, ¿no? Entonces quiere decir que sí hay equidad y le agradecemos al sindicato que lo haya puesto en evidencia. Muchas gracias a todos por su tiempo, a quienes ayudaron a colaborar, a todo el equipo del INCO que me acompaña, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. José Castillo. Igual, compañeras, un fuerte aplauso para el compañero Martín Molina, quien nos convocó, nos invitó y hizo posible esta. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Al final del pasillo hay unos bocadillos para los que nos gusten acompañar. Les agradecemos mucho. La foto, una foto. La foto con Martín. Por favor, sí. Gracias. Ahora ya va la oficial. Vamos, Nacho. Más cabrón, me cae. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya?